Buenos días, buenas tardes, hello, Cuira, Vaiga, Jaspa, no sé a quién me esté dirigiendo ahorita con este video, pero bueno, espero ser más o menos medio tarde. Déjenme presento. Buenas tardes, David, primo. Soy primo de David, pero además espero que me esté convirtiendo en su filósofo de cabecera. Y bueno, pues él, como saben, es un chico muy activo y me pidió de favor, me hizo unas preguntas que podía hacerle un pequeño video para contestar algunas cuestiones sobre epistemología. Y bueno, pues me lanzó el torito de que les hablara un poco sobre mis impresiones acerca de la teoría del conocimiento de tres filósofos, los más sencillos de la historia de la filosofía casi, Kant, Hegel y quizá Marx. Y bueno, pues son uno de mis filósofos favoritos. La verdad, la epistemología es uno de los temas claves de la filosofía y bueno, pues en lo personal es una de las materias que más me gustan y que más me llama la atención de dedicarme a trabajarlas. Disculpen mi nombre es Carlos Ordóñez, yo soy filósofo de profesión. Bueno, me dedico a trabajar cuestiones de legislación y cuestiones de interculturalidad, sobre todo con pueblos indígenas aquí en el estado. Y bueno, también la epistemología es una de las cuestiones que más me gusta. De hecho, aquí, entre el desorden que se ve de mis libros y demás, este personaje de aquí arriba se llama Karl Popper. Karl Popper es uno de los más grandes filósofos del siglo XX que habló sobre cuestiones de teoría del conocimiento y de la ciencia. Y bueno, pues él de cierta manera cuida aquí que nuestras investigaciones se vayan sobre un camino lo más científico posible y no perdamos el rumbo. Y bueno, de todas formas tenemos flanqueado aquí con ciertas obras de arte a la ciencia, porque bueno, pues al final de cuentas todo esto es un trabajo lúdico. Y bueno, esto se los digo como una especie de preámbulo para hablar sobre la teoría de la verdad en estos filósofos, ¿no? Todos alemanes, del siglo XVIII y siglo XIX. Estamos hablando de prácticamente dos siglos muy vertiginosos para el desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Disculpen que me vean el reflejo de los videos ahí en mis lentes, no tienen un antirreflejo. Y bueno, pues ya a estas horas es lo malo de tener 4 ojos. Y bueno, si me los quito yo ya no los voy a poder alcanzar a ver, aunque no los esté viendo, y tampoco a las lecturas. Y bueno, Kant es el primer filósofo. Él inaugura una idea llamada como la filosofía de la crítica. Aquí es una cuestión muy importante. Se va a llamar de la crítica porque él va a hacer relación a un análisis real y preciso sobre algunas ideas anteriormente consideradas dentro de la epistemología. Para este nivel espero que ya hayan visto un poco de las dos teorías antagónicas de la filosofía y sobre todo de la gnoseología o la epistemología hasta ahora. Y si no, pues se los digo muy rápido. Antes había dos bandos, ¿no? Estaban por un lado los empiristas y por otro lado los racionalistas. Los racionalistas no se conocían a sí mismos y no se decían a sí mismos racionalistas, sino dogmáticos. Los dogmáticos eran los que establecían a través de la razón la idea de los dogmas, que estos axiomas, sobre todo de tipo matemática, podían servir para llegar a un conocimiento mejor de la realidad. Y por otro lado teníamos a los empiristas, sobre todo relacionados con los físicos, que decían que no se necesitaban tanto seguir la visión axiomática, sino que analizando la realidad y a través de experimentaciones podrían tomarse ciertas normas que nos llevaran a una idea de ley, de leyes del mundo. En esta discusión el joven Kant es un personaje muy interesante. Kant es un filósofo que tenía un problema mental. Él era obsesivo compulsivo. Tan obsesivo compulsivo era que se dice que todas las mañanas se levantaba a la misma hora y caminaba el mismo rumbo, y dejaba de tanto mantener esta rutina, ya estaban marcados sus pies dentro de su habitación. Y bueno, Kant es un seguidor no de lo empírico, sino de lo dogmático, ¿no? Es seguidor de la visión axiomática y matemática. En este proceso empieza el desarrollo de la Ilustración, que empieza a decir que la razón es la parte más importante. Como educadores, ustedes lo sabrán, la Ilustración es un paradigma importante dentro de las teorías educativas,
nos va a dar a Rousseau, uno de los grandes educadores o filósofos de la educación. Y bueno, entre este movimiento empieza el joven Kant a leer a estos filósofos e ideólogos, y entre ellos lee a un personaje muy interesante que se llama David Hume. Hume es considerado como uno de los grandes empiristas ingleses, pero también es considerado como un escéptico, porque él llega a plantear que los ciertos axiomas que se creían como eternos no eran tan eternos, sino que no eran más que el producto de nuestra imaginación. Y por imaginación no vamos a creer que nos los inventamos aquí en nuestra cabeza, sino que era la capacidad del ser humano de ver normalidades, pero no es que en realidad existieran. Y un ejemplo que da Hume es que nosotros podemos ver una idea de causa y efecto que nosotros conocemos como principio de causalidad, pero en realidad no existe ahí afuera en las cosas, sino que es una producción que nosotros hemos hecho. Kant lee este libro, que él era creyente racionalista, y se da cuenta que todo lo que había pensado no servía para nada, que había que cambiar su visión sobre las cosas, y de hecho deja una frase y dice: Hume me ha despertado de mi sueño dogmático. Despierta este sueño dogmático y escribe una serie de libros que él llamará como críticas, es decir, el criticismo tendrá la visión de analizar qué es realmente lo que son las cosas, sin importar tanto el fundamento teórico tradicional atrás, sino la idea en sí misma y las cuestiones que se plantean sustentadas por sí y no tanto ya por una visión de autoridad. De hecho, Kant pertenece a una corriente filosófica protestante demasiado dogmática en sus presupuestos, y él trata de hacer ese cambio y ver las cosas en cuanto a lo que son, no tanto en cuanto a lo que se dice o en cuanto a lo que se piensa, sino irse directo a las cosas y ser crítico, incluso cuestionar a fondo los propios fundamentos o lo que nosotros creemos como ciertos. Y entonces él escribe estas 3 críticas que se llamarán, por un lado, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Y cada una van a corresponder a la cuestión ética. La crítica de la razón práctica son las cuestiones éticas, la crítica del juicio son las cuestiones estéticas, y bueno, la parte de la epistemología, pues un librito muy sencillo y fácil de leer, que sería la crítica de la razón pura. Nada más, esto es, les presento, ¿no?, mi copia de la crítica de la razón pura. Es un excelente libro, se lo recomiendo. En este libro, la crítica de la razón pura, él dice: vamos a realmente analizar si la razón es pura. ¿A qué se refiere con esto?, ¿no? Bueno, se refiere a si existe una idea de razón limpia, que nos dé ideas que no tengan ya prejuicios propios, ¿no? A eso se le llamaba la razón pura, ¿no? Se planteaba que las matemáticas, sobre todo, que es la parte del racionalismo, eran tan puras que no había ninguna intervención de nosotros como seres humanos al meterle la cuestión del conocimiento, que realmente sabíamos las cosas en cuanto tales, ¿no? Y por lo tanto eran totalmente puras. Y bueno, tenía un amigo kantiano, disculpen el mal chiste, pero él decía que existen los orgasmos intelectuales y por lo tanto la razón pura no es tan pura. Era su manera un poco burda de decirlo, pero en realidad es cierto. La razón pura no es pura, no viene todo desde una cuestión racional, que podamos ver los principios eternos, obvios por sí mismos, como se planteaba en las ideas racionalistas, esa idea clara y sencilla que decía René Descartes. Y bueno, pues entonces lo que se plantea con la razón pura es que si criticamos realmente cuál es el origen de estas ideas eternas o universales, vamos a descubrir que en realidad gran parte ya viene estructurado a posteriori. ¿Qué es a posteriori? Que hubo un proceso que nosotros no conocemos. De hecho, la crítica de la razón pura no solo va a iniciar la teoría del conocimiento moderno, sino también ideas como teoría del lenguaje y filosofía de la mente. Después ayudará a sustentar cuestiones como psicología, en el que
las ideas que nosotros creemos ya axiomáticas, puras como las matemáticas, pasaron por un filtro previo. Y ese filtro previo está en nuestra capacidad racional, o por así decirlo, en nuestra mente. Y entonces lo que nosotros conocemos no son verdades puras en sí mismas, sino a posteriores, que tienen un resultado posterior a un proceso de conocimiento. Y ese proceso se da todo aquí, ¿no? Es el primero en que nos dice es que el conocimiento humano no es nada más que un conocimiento hecho por seres humanos. Es una idea muy sencilla para nosotros decir, pero muy complicada de decir en esta época. Entonces, la razón pura es esta idea de que, o esta crítica a la razón pura, que nuestros conocimientos vienen dados y vienen filtrados a través de categorías ya estructuradas en nuestra mente. Kant no habla de mente porque el concepto de la mente es un concepto todavía más moderno que se hará hasta finales del siglo XIX, principios del XX. De hecho, gran parte de esto tendrá que ver con los estudios de William James y Sigmund Freud a un siglo de distancia. Por lo pronto él dice, nuestra capacidad racional está ya prefijada, estructurada a través de categorías que van analizando las cosas y que nos permiten conocer. Y entonces el conocimiento que nosotros tenemos es un conocimiento ya por sí limitado. Está limitado por estas categorías que él llama como a priori, previas al conocimiento, previas a la razón, que ya traemos de antemano, y estas categorías a priori tienen a su vez principios a priori que él llama de la razón sensible. Otra cosa es que la razón no está separada de los sentidos y a su vez los sentidos no están separados de la razón, sino que trabajan en un conjunto. De hecho, la idea de la crítica, y esto es una cuestión importante y lo vamos a ver ustedes como educadores en la teoría de la educación crítica, la teoría crítica moderna, no la de Kant, sino la que tiene que ver con la escuela de Frankfurt y otras cosas que espero vean más adelante, lo que hace es amalgamar diversos conocimientos que parecían contrarios y buscar un punto en común entre todos ellos. Entonces se van a sintetizar estas dos visiones del racionalismo y del empirismo, de decir Kant, la razón sí funciona, los sentidos funcionan, pero ambos están subordinados al uno al otro a través de principios a priori de la razón sensible y de categorías del conocimiento que se genera posteriori. Y bueno, pues estos principios a priori de razón sensible van a ser dos cosas que no vemos, pero que parece que ya las intuimos, que son el espacio y el tiempo. Estos dos nos ayudan a conocer la realidad, pero no solo a conocerla a la realidad en cuanto tal, sino que también nos permite saber algo, que lo que nosotros estamos observando son los fenómenos. Yo lo que conozco son fenómenos. Quizá se oiga algo extraño, ¿no? ¿Por qué es tan famoso Kant por decirnos que podemos conocer fenómenos? En la época en la que vive Kant, se planteaba y se creía que podíamos conocer las esencias de las cosas, ¿no? Nosotros podíamos ir más allá y saber las cosas en cuanto a lo que son realmente. A este grado podríamos llegar a tener un conocimiento del ser, por consiguiente tener un conocimiento de Dios. Un conocimiento de Dios podía llegar a desarrollar la teología de tal manera que podríamos tener una teología de la misma magnitud que la física. Kant viene a decir, hay que ponernos las cosas como son y realmente determinar que las categorías que nosotros tenemos en nuestra mente no permiten conocer a las cosas en cuanto a lo que son en sí mismas y reales y verdaderas, sino solo en cuanto a lo que se muestra hacia nosotros, que nosotros podamos entender. Y en este sentido, nuestro conocimiento es meramente fenoménico. Él decía, el mundo está dividido en dos cosas: el noumeno, las cosas en cuanto a lo que son, la cosa en sí, el ser real, ¿sí? Y el fenómeno. Por ejemplo, ustedes ahorita están conociendo el fenómeno de mí mismo. A través de este video están viendo una representación de este filósofo que está del otro lado de la pantalla, que en este momento se los dice en vivo y sabe que lo van a ver, pero no podrán ver y no podrán conocer más allá de ello. Por así decirlo, el ser en sí, que sería lo que está detrás de mí, en mi espalda,
lo que está abajo de la computadora, en la mesa, no lo podrían conocer a menos de que se manifestara como un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, estoy tomando yo café y podría decir, ustedes podrían suponer que porque dije que estoy tomando café, ustedes podrían las consumir y creerme que estoy tomando café, ¿no? Y hasta les podría presentar la taza en la que estoy tomando café, pero hasta que no vieran realmente aquí adentro, no la voy a voltear porque sería muy complicado. Lo más probable es que me queme con el café. Ustedes tendrán que creer que aquí hay café, pero lo que contiene esta taza es imposible que ustedes lo sepan si no se presenta en cuanto a un fenómeno. De hecho, ustedes podrían preguntarse, ¿no? Si está tomando café, qué tipo de café es, si lo estoy tomando con leche, si lo estoy tomando normal, pero ustedes no pueden saber en tanto que no se manifestara como un fenómeno. La idea del conocimiento hasta antes de Kant llegaba a creer que el conocimiento humano iba a poder ser tan excelso que incluso podrían ustedes llegar a conocer lo que hay en la taza de café con el solo hecho de pensarlo, hacer un prototipo un poco matemático. Kant viene a decir, no, la razón pura no tiene esa capacidad, la razón humana no tiene esa capacidad y por lo tanto no podemos avanzar más allá. Temas sobre metafísica, sobre todo, sobre religión, son inaccesibles al ser humano. Nosotros tenemos límites como seres humanos y esto lleva a una cuestión importante sobre la cuestión de la verdad. Conocer la verdad, lo real, el porqué de las cosas es algo que nos está limitado a nosotros como seres humanos, pero al menos podemos conocer la verdad fenoménica. Esto fue todo un boom a la teoría epistemológica porque terminó el debate entre físicos experimentales y matemáticos y lo que ayudó fue a amalgamar estas dos teorías. Y bueno, esta idea del criticismo, del poner las cosas en una idea real, inauguró lo que nosotros conocemos como la filosofía alemana. Kant no es alemán, él era prusiano, por así decirlo. De hecho, él nace en un pueblito que se llama Königsberg, que actualmente no es de Alemania, es de Rusia. Sin embargo, su pensamiento se le llamó y se le dio a conocer como la filosofía alemana. Y bueno, Kant llegó a influir a un grupo de filósofos muy jóvenes que luego se volvieron muy influyentes, conocidos después como el idealismo alemán. Y el idealismo alemán toma en base esta idea de que si yo lo único que puedo conocer es el fenómeno, ¿cómo le hago para conocerme a mí mismo? ¿Cómo le hago para conocerme o conocer el yo? Porque yo no soy fenómeno de mí mismo. ¿Cómo le hago para llegar a ese tipo de conocimientos? Y bueno, solo yo, el que está del otro lado de la pantalla que ustedes están viendo, me conozco o pretendo conocer. Entonces, si es un conocimiento que yo sé, en cierta manera certero, no fenoménico, ¿cómo llego a él? Entonces se hace un nuevo análisis de crítica a través de tres filósofos, primero Fichte, luego Schelling y posteriormente Hegel. Hegel analiza todo este proceso y empieza un pensamiento filosófico propio. Uno dice, bueno, pues si solo podemos conocer el fenómeno, ¿quién le dijo a Kant que los fenómenos eran fenómenos y no otra cosa? Y bueno, pues él inicia su teoría epistemológica. Y bueno, Hegel, que sería el que terminaría con esta tradición de idealista alemana, donde su gran maestro va a ser Kant, va a analizar, bueno, ¿qué es un fenómeno? ¿Cómo conocemos al fenómeno? Y iniciará un libro, un texto, ese sí se los debo, no lo tengo. He tenido muy mala suerte con ese texto, solo lo he podido conocer a través de la biblioteca o en internet. Ustedes lo pueden conseguir. Cada vez que lo he tenido en mi mano o me lo arrebatan o me quedo sin dinero para comprarlo, que es la fenomenología del espíritu. Un término que se oye muy complicado, fenomenología del espíritu. Y de hecho, no solo el nombre es complicado, la redacción de Hegel es muy complicada. Quizá es el filósofo más difícil de leer, Hegel. Y sobre todo porque, y esto es algo importante si ustedes se topan alguna de sus ideas, él es el amigo de Goethe. Goethe es el gran escritor alemán que escribió, sobre todo es el padre fundador del romanticismo y de otro gran poeta, Husserl.
Y bueno, pues estos dos grandes literatos, a un lado de un filósofo, lo que hicieron fue influirlo en su pluma. Entonces nos topamos con un intelectual, con un filósofo, con una persona extremadamente racional que se dedica a las cuestiones lógicas, pero que escribe con metáfora, que escribe cuestiones poéticas, que escribe con mucha simbología, y entonces es muy complicado entenderlo, pero ya una vez que uno sabe esto, su pluma es maravillosa, al grado que llegó a enamorar a otros dos jóvenes. La pluma, no Hegel, no se conocen, ¿no? Para que no vayamos a hacer chismes de los filósofos, que son Engels y Marx, ¿no? Que después sería la línea del marxismo. Y bueno, Hegel dice, ¿qué es lo que podemos realmente conocer, ¿no? Si ya Kant nos dijo que tenemos un límite del conocimiento y ese límite es hacia el fenómeno, ¿cómo sé que el fenómeno es un fenómeno y no un fantasma? ¿Cómo sé que Kant me está diciendo la verdad? Y sobre todo, ¿cómo sé que me puedo conocer a mí mismo? Porque al final de cuentas, ¿de qué me sirve tener teorías? ¿De qué me sirve saber el Big Bang si no sé quién soy yo? ¿Y cómo le hago para rescatar el conocimiento fenoménico personal del yo? Y bueno, Hegel dice, lo que pasa es que el fenómeno es una representación de algo más. Los fenómenos, al ser la representación de algo más, nos lleva a preguntar qué están representando. O sea, lo que ustedes observan, ¿qué está representando? Este video, a este personaje que está aquí, ¿a quién representa o a qué me está mostrando? ¿A quién me está mostrando? Y bueno, usted se pone, pues a él dijo que era el primo de David, ¿no? Y David nos dijo que era su primo y que era un filósofo, y aquí está hablándonos de Hegel. ¿Qué más necesito saber? Y está aquí en una computadora, y ¿para qué me complico más la cuestión? Y bueno, pues podemos vivir toda nuestra vida sin hacer estos cuestionamientos, pero hay que cuestionar esto para poder sustentar nuestra idea, nuestros trabajos y nuestra capacidad de cambio, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo no puedo conocer las cosas, si yo no puedo saber lo que es la verdad, si no puedo tener el conocimiento en realidad, entonces, ¿para qué hago algo? Y esa va a ser la pregunta más importante para Hegel, ¿no? ¿Por qué hacer ciencia? ¿Por qué conocer las cosas? Bueno, porque si no sabemos de qué es manifestación este fenómeno, tendríamos que simplemente quedarnos sin hacer nada, ¿no? Pero él está viviendo un mundo de muchas revoluciones, una época de una revolución francesa que está en su proceso más controvertido, sobre todo una época de terror. Luego el ascender de Napoleón Bonaparte y de sus grandes justas. De hecho, Hegel va a ser un admirador de Napoleón. Y dice Hegel, lo que pasa es que si nosotros vemos solo el fenómeno, pero el fenómeno es el fenómeno de algo mayor, y nos está mostrando en realidad al espíritu, ¿no? El espíritu es lo que se nos presenta. ¿Y qué es esto del espíritu? ¿Un fantasma? ¿Un alma? ¿Dios? Hegel no nos lo dice, pero hay ciertas pistas. El fenómeno del espíritu es el espíritu en tanto lo llegaban a pensar los griegos, donde espíritu es como que el alma, lo que le da vida, lo que le da motor a las cosas, ¿no? Entonces nosotros vemos la manifestación en la realidad de algo que da motor a eso que estamos viendo, ¿no? O sea, ustedes están viendo el fenómeno del tipo en la pantalla, y bueno, ¿qué es lo que hay detrás? El espíritu, es decir, lo que mueve al tipo real, por así decirlo, todo esto. Y bueno, este espíritu tiene una concordancia entre lo que es la realidad y lo que es lo racional. Y esta equivalencia que hace entre lo real y racional es lo que hará cambiar la visión, y dirá, bueno, pues solo conocemos el fenómeno, pero también podemos conocer la idea del fenómeno, y el fenómeno se reduce a que todo lo real puede ser pensado racionalmente, y todo lo que tenemos en nuestra racionalidad tiene su respectiva concordancia con la realidad. De ahí en más no existe nada, ¿no? Si algo es verdad es porque es racional y por consiguiente es real, y si es real
por consiguiente puede ser racional. No existe una concordancia o una discordancia entre ellos, y si la existe, estamos en el punto de la falsedad, de lo vano. Y bueno, pues el verdadero conocimiento es aquel que va a tener esta representación, y esta representación se debe a que el espíritu tiene una dialéctica con la realidad. La primera es que primero fue racional, ¿no?, dado en tanto una idea que se materializa y que luego se vuelve absoluta. ¿Cómo sería esto? Pues una especie de dialéctica, una especie de diálogo material entre las cosas, y bueno, pues es muy sencillo. Lo material, ¿no?, ha sido representación de algo pensado racionalmente por alguien previamente, como este video. El video es una representación material de una idea previa ya establecida, que se las he platicado. Me lo pidieron, yo me puse a pensar, me puse a investigar, me puse a racionalizar qué podía decirles en este video, y simplemente me he dedicado en los 26 minutos que lleva a platicarles qué es este proceso. Y por otro lado, en esta idea de lo racional, ustedes ya tienen lo material. Si de repente tomara conciencia el propio video y se diera cuenta de que en realidad a este momento ya nadie me está poniendo atención y algunos están durmiendo porque realmente la calidad del video es mala y no tiene musiquita de fondo y algún que otro dibujo, al momento de tener esa conciencia, entonces yo ya soy un espíritu absoluto o una idea absoluta. Es decir, soy la idea del que se está dando cuenta que en sí mismo es un video, que está diciendo sobre ustedes de que es un video. Y tener esta conciencia es una conciencia total de la realidad, y por consiguiente más concreta y más fehaciente de lo que las cosas son. Es un juego lógico muy como que extraño y absurdo, ¿no?, sobre todo para ejemplificar, pero tiene sus implicaciones. Una de sus mayores implicaciones es el cambio social. ¿Cómo le hago para tener un pensamiento social y real? Kant nos había dicho que solo podíamos conocer lo que tenía que ver con los sentidos y por lo tanto con ciertas categorías fenoménicas, pero los hechos sociales, la vida social, la educación, la sociología, la política, la ética, quedan fuera del pensamiento kantiano, de su crítica a la razón pura. De hecho, intenta ya Kant hacer un parche que se llama como la crítica a la razón práctica, pero realmente no lo logra, ¿no? Al final de cuentas son solo buenas intenciones, buena voluntad de las personas, el comportarse entre ellos de la mejor manera posible. Hegel dice, no, a través de esta dialéctica de lo que es realmente la vida, yo tengo un punto de equilibrio que me permite sustentar no solo las ciencias físicas y de la realidad, sino también me permite saber que puedo cambiar las cosas, puedo establecer una ciencia económica, una ciencia política que me permita saber que lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto, que es válido o inválido, pero tener esa idea que en Kant se pierde a través de una idea relativa del mundo, ¿no? Totalmente relativo y a veces demasiado mágico, ¿no? De hecho, un poco ingenua. Kant piensa que los seres humanos somos buenos por naturaleza. En el caso de Hegel, ni somos ni buenos ni malos por naturaleza, sino somos racionales por naturaleza, y en este sentido el guiar en razón al ser humano hacia ciertos destinos es lo que nos convendría en tanto nuestra visión epistemológica. Y bueno, con eso podríamos coronar, aunque me dijo David que a él no le tocaba Marx, ¿no? Pero me gusta la parte marxista para explicar la cuestión de Hegel. Hegel tiene una idea muy revolucionaria. De hecho, la idea de izquierdas y derechas no solo viene de la Revolución Francesa, sino de la filosofía hegeliana. Había hegelianos de derecha que creían que ya lo que estaba establecido era racional y por consiguiente no había que cambiarlo. Y había hegelianos de izquierda que decían, no, todo lo contrario, estamos en la realidad y podemos mejorarlo, ¿no? Y como podemos mejorarlo, hay que cambiar. Y hubo muchas propuestas a raíz del pensamiento hegeliano basadas en una ciencia del cambio social que se plantearon. Y bueno, entre ellas la más popular y la que fue más contundente dentro del movimiento hegeliano es la de Marx, ¿no? Y bueno, pues Marx es famoso sobre todo por presentar ciertas críticas y presentar un pequeño librito como el manifiesto
del Partido Comunista, o algunos textos como este de Miseria de la Filosofía y otros textos más, entre ellos unas pequeñas tesis que se citan muy bonito, pero que tienen un gran sentido, y sobre todo un sentido epistemológico. Dice Marx, en un texto que se llama Tesis sobre Feuerbach, toma las ideas de Hegel y dice, bueno, pues si la cosa es ser revolucionario, entonces volvámonos revolucionarios. Si la filosofía es revolucionaria y la filosofía nos ha dicho por primera vez que existe una ciencia de lo social que puede hacer las cosas cambiar, y no solo eso, podemos manipularlas a nuestro antojo y hacerlas moverse hacia una dirección, entonces la utopía ya no es un sueño, sino la utopía es un plan que nosotros tenemos que estructurar para vivir mejor. Y dice Marx cuál es la primera acción que debemos de hacer. Y hay una frase de él muy lapidaria: los filósofos se han encargado de interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Con esto Marx dice, bueno, si ya tenemos la ciencia lógica y la teoría del conocimiento que nos dice que se puede, entonces ya no hagamos más discusión acerca de si se puede o no, si ya lo han demostrado Kant y Hegel. Entonces, manos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer para sustentar las ciencias que nos permitirán este cambio? De hecho, Marx es prácticamente el filósofo que logró cientificar la economía política y que nos dio en cierta manera la economía moderna que tenemos. De hecho, los principios del capitalismo no estaban explicados en la época de Marx, y Marx, a través de sus textos El Capital, que al final de cuentas es un texto de economía y de epistemología sobre la economía, nos dice el conocimiento de las ciencias económicas que dan riqueza y prosperidad tiene un sustento filosófico hacia la realidad y hacia una visión dialéctica del mundo. La única cuestión es que Hegel pensaba que el primer motor o el primer principio era una idea racional del espíritu, en este caso pensemos que de Dios, y Marx va a venir a quitar eso y dice no, la única diferencia es que el inicio del conocimiento no es a través de la idea racional de Dios, sino de la interpretación que hace el ser humano de las cuestiones materiales. No hay una idea previa que luego da motor a que nosotros a que exista el mundo, y luego que nosotros interpretemos eso que existe del mundo y nos demos cuenta que somos un enviado de Dios. Y Marx va a plantear no, o sea, al final de cuentas estaba ahí la naturaleza. ¿De dónde llegó? No lo contesta Marx, ¿no? Pero estaba ahí la naturaleza, estaban ahí los medios de producción, estaba ahí el mundo a nuestro alrededor, y nosotros empezamos a interpretar. De hecho, el marxismo no está en contra de la interpretación y de la filosofía, todo lo contrario. Si no hacemos filosofía, si no pensamos, si no analizamos, no podríamos cambiar las cosas, ¿sí? El problema es que hay una responsabilidad ética en este filosofar epistemológico, que si yo me pongo a pensar acerca del conocimiento y cómo surge el conocimiento, tengo que aplicarlo. Es una máxima que Marx nos da a todos los filósofos, no solo a los marxistas, sino a todos en general. Nada de lo que se estudie tiene que ser vano, sino que tiene que aplicarse, ¿no? Y aplicarse a mejorar esta visión de la faceta racional de lo que nosotros somos como personas. Y bueno, pues con eso ya no abundaré más para no quitar más tiempo. Igual no, de aquí le pongo stop al video y no sé cómo llegue el fenómeno de esta charla para ustedes, pero bueno, pues igual ahí a través de David, dudas, lo que sean, con todo gusto estaremos para atenderlos. Y bueno, pues pasen bonito día, buenas noches, buenas tardes o inicio de su día. Pero bueno, hasta luego, adiós Shiva, Baripache.